Dele nomás. ¿Sí? Ya. Sí. María Jesús, ¿tú haces algo antes? Yo aquí sigo tus Sí, pasos. bueno, Ya. ya les habíamos dicho, pero buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse nuevamente. Este es nuestro tercer coloquio del semestre. Así que, bueno, el tema de hoy es contribuciones de la epidemiología al estudio del desarrollo de problemas de salud mental de infancia a la adolescencia, evidencias en el Reino Unido y Chile. Y tenemos a Daniel Aldoney y a Miguel Cordero hoy día acompañándonos. Recordarles que la presentación dura alrededor de 1 hora y media, son 40-60 minutos de presentación y luego una ronda de preguntas. Y les pedimos que dejen todas sus preguntas en la sección de preguntas para que así no se pierdan el chat y el chat lo ocupemos para interactuar con los expositores o alguna dificultad técnica. Así que, Dani, dale nomás. Ya. Bueno, acá vamos a tener un epidemiólogo de verdad, porque hay tantos pseudo epidemiólogos dando vueltas últimamente en el tiempo del COVID, pero va a mirar otros aspectos de la epidemiología. Les presento al doctor Miguel Cordero. Él es psicólogo y máster en neurociencia de la conducta de la Universidad de Chile y luego sacó su doctorado en salud poblacional en Bristol, Inglaterra. Antes de comenzar sus estudios doctorales, antes de dejar nuestro bello país, fue coinvestigador de evaluación de impacto de Nadie es Perfecto. Por ahí parece que muchos de ustedes lo deben conocer porque también lo vimos en clase ese estudio. Y actualmente es investigador postdoctoral en el Centro de Investigación en Entornos Alimentarios y Enfermedades Crónicas Relacionadas con la Nutrición, CIAPEC, con la sede en el INTA es más fácil, eso lo conocemos todos, de la Universidad de Chile. Ahí se enfoca en actualizar el plan de gestión de datos para cumplir con los principios de la capacidad de búsqueda. ¡Wow! Un temón acá en Chile con los datos que tenemos también a nivel de salud primaria, ¿verdad? Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización de datos. Además, en estos días ha adaptado varias mediciones de salud mental para la pandemia del COVID o SARS-CoV-2 en 3 estudios longitudinales implementados en el área sur-oriente de Santiago de Chile. Ojalá también nos puedas contar tal vez algo de eso. Y este estudio forma parte de la red COVID Minds, un consorcio internacional de estudios longitudinales de alta calidad. Y si eso fuera poco, también se desempeña como investigador asociado en el Centro de Salud Mental Académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Bristol en Inglaterra. Y ahí estudia la transmisión intergeneracional de la salud mental, y en este proyecto ha contribuido a implementar un estudio de las interacciones entre padres, madres, hijos a gran escala, lo cual es muy poco común, por lo menos no en Chile totalmente, porque es observacional, observando la conducta en los episodios diarios de la vida familiar, utilizando videos en la perspectiva de 3 puntos de vista, del cuidador, del bebé y de la tercera persona. Y esta medición ecológica de comportamiento en entornos naturales se implementa en la segunda generación, y esto ustedes lo conocen, del estudio longitudinal Avon de padres e hijos del Reino Unido, que sobre todo con Soleaco han visto resultados y metodología de ese estudio. Así que sin más, les dejo a ustedes la presentación de mi querido amigo Miguel Cordero. Adelante. Gracias, Dani. Gracias por la invitación nuevamente. A mí me provoca mucho interés presentar frente a este programa doctorado, porque pienso que es muy original poner junto la psicopatología y el desarrollo humano en contexto de formación de posgrado. Lo que voy a presentarles hoy día es un poco una mezcla de mi trabajo de enseñanza en distintos contextos. Parte de las láminas que ustedes van a ver forman parte de un curso de entrenamiento que hicimos el año antes pasado desde la Universidad de Bristol. En varios lugares del mundo, estuvimos en África, estuvimos en Centroamérica y en Asia, entrenando en métodos para poder mejorar la evidencia en salud mental global. Así que van a ver un poco de láminas que están en inglés, un poco de láminas que están en español. Las láminas, yo puedo dejar una parte de ellas, las que tengo en español, probablemente disponible para que ustedes las puedan consultar con más detalle luego de esta presentación. Una de las cosas que
bueno, es importante declarar conflicto de interés. No tengo conflicto de interés respecto a dar esta clase hoy aquí. Quisiera partir contándoles un poquito cómo se conectan estas cosas, al menos en mi biografía, y cómo, porque creo que es importante que nosotros podamos utilizar distintas herramientas para contestar preguntas. Inicialmente mi formación como psicólogo clínico, enfocado en el trabajo con niños y con mujeres en periodo perinatal, en el Sotero del Río, estuvo muy fuertemente enfocado en cómo era posible desarrollar un programa de intervención temprana en contextos hospitalarios. Luego me moví un poco al Ministerio de Salud un tiempo, estuve trabajando en la implementación de Chile Crece Contigo, y luego me fui a Inglaterra, y ahí es donde muchas de las cosas que yo había recibido como entrenamiento en Chile adquirieron nuevos significados, y con un fuerte foco en entender las causas de los problemas de salud mental y no solo asociaciones. Esto voy a desarrollarlo más adelante en esta presentación. Y por último, estoy mucho más interesado hoy día en desarrollar innovación sobre intervenciones, qué tipo de nuevos servicios tenemos que ofrecer en el contexto en el que la humanidad se está moviendo hacia un uso de servicios remotos en el área de la salud, y cómo estas transformaciones pueden tener efectos también en el trabajo que desarrollamos nosotros en el área de la prevención temprana y la comprensión del origen de la psicopatología. Desde mi punto de vista, tenemos tres grandes pilares de nuestra área de trabajo. Uno es la psicología, el estudio de los fenómenos mentales y del comportamiento. Otro es las ciencias del desarrollo, que tienen le ponen temporalidad a las cosas que estamos mirando, y que tienen una larga tradición dentro de la psicología. Y por último, la inclusión de la epidemiología en nuestro trabajo creo que puede ser muy fructífero en términos de fertilización cruzada entre disciplinas. La epidemiología es un área de investigación y una disciplina que se enfoca principalmente en estudiar la distribución y los determinantes de la salud y la enfermedad en las poblaciones. Y esto es muy importante porque a los epidemiólogos en general, una de las grandes diferencias que tenemos con los enfoques más clínicos o los enfoques psicológicos es que los epidemiólogos toman muy en serio la idea de que cuando estamos mirando muestras poblacionales, lo que estamos viendo es cómo se distribuyen los fenómenos en muestras de la población, y por lo tanto las causas que nosotros estamos mirando son causas para la distribución de esas características o enfermedades en grandes grupos humanos. Pueden ser pequeños también, pero la idea es que ustedes están tomando constantemente muestras de la realidad, y lo que hacemos nosotros es estudiar qué incide o qué factores están asociados con la variación en la incidencia de la enfermedad. Otras definiciones enfatizan mucho más el tema de los otros eventos relacionados con la salud, no solo la enfermedad, sino que más bien determinantes sociales, por ejemplo, de la enfermedad, y también con un fuerte enfoque en salud pública, es decir, cómo usamos este conocimiento para transferirlo a la toma de decisiones, planificación y el desarrollo de sistemas de control de enfermedades en las poblaciones. De otra forma, también el grupo de Galea y Calles en Estados Unidos enfatizan que lo que hacemos los epidemiólogos es estudiar las causas que están detrás de la distribución de la enfermedad o del rasgo, la característica que estamos mirando en las poblaciones, de manera que nosotros podemos utilizar ese conocimiento para intervenir. Este es Jon Snow, el verdadero, no el de la televisión. Jon Snow es un médico inglés que por allá por el 1800
inaugura el área de la epidemiología, estudiando las causas detrás de la epidemia de cólera que había en ese momento en Londres. Si ustedes ponen Jon Snow en Google, se van a encontrar con este Jon Snow, no con el otro. Y básicamente lo que hizo Jon Snow es hacer mucha investigación de campo, en ir a ver dónde estaban los casos, mapear esto, ponerlo en figuras y poder entender la distribución en tablas de 2x2 del fenómeno que estamos observando y alguna otra característica. Y ahí lo que encontró Jon Snow básicamente es que la mayor cantidad de casos estaban alrededor de una toma de agua que había cerca de ahí del mercado en Londres. Y este hallazgo de posición geográfica de la distribución de los casos inaugura la epidemiología en términos de la ciencia que estudia la distribución de la enfermedad en las poblaciones. La epidemiología ha tenido grandes variaciones. Hoy día es una disciplina o un área de investigación muy extensa que incluye no solamente los determinantes sociales, sino que además hoy día incluyen determinantes genéticos, determinantes epigenéticos y una serie de otros fenómenos que ya no solamente están en relación a las causas más próximas de lo que estamos mirando, sino causas que están más arriba en el modelo causal. El estudio detrás de las causas de la distribución de la enfermedad, en el caso de los problemas que a nosotros nos interesan, en particular como es la salud mental, es probablemente una definición que calza muy bien con la idea de cuáles son las causas de la variación a través de la vida en el desarrollo de la incidencia de la enfermedad. Y por lo tanto, hoy día esta área es algo que Michael Rutter y otra gente en Inglaterra inauguró como el área de lo que ellos llamaron Developmental Epidemiology o epidemiología del desarrollo, y que es probablemente donde yo me siento más cómodo como definición de qué es lo que hago en mi trabajo de investigación. Los epidemiólogos están obsesivamente preocupados por las causas. A los epidemiólogos no nos interesa mucho las asociaciones en sí mismas, sino más bien nos interesan las asociaciones que nos hablan de causas detrás del fenómeno que estamos observando. Y esto es una definición que hizo Bradford Hill, un epidemiólogo inglés también, que en la década de los 60 trató de formalizar cuáles eran las características que tenían aquellas variables o fenómenos que estaban mirando cuando estamos observando las causas de la enfermedad. Y una de las primeras que evidentemente ustedes conocen es la relación temporal, es decir, que el fenómeno que nosotros estamos mirando como causa tiene que anteceder al resultado. No es lógico pensar un resultado, una causa después de un resultado. No al menos desde esta forma de ver las cosas. Otro elemento que nos hace juzgar la calidad de el estatus de causal de eso es cuán fuertemente están asociados los dos fenómenos, estadísticamente digo. Y también en la línea de la asociación, si esta asociación es dosis-respuesta, si yo cambio, varío la dosis a la que expongo al sujeto, al individuo, a la población, vamos a tener variación en el resultado. También hay otras cosas, supuestos que son más bien lógicos respecto de la relación entre una causa y un efecto. Que nosotros esperamos que haya consistencia entre observar un mismo fenómeno con distintos modelos, con distintas formas de medir. Y también, finalmente, no voy a entrar más en detalle en estas distintas categorías, pero el último punto es el que todos aspiramos es a tener un experimento. Y lo que hacemos para poder establecer causalidad de algo es probarlo finalmente en el laboratorio. Digamos, el laboratorio nuestro puede ser la población de un área, la población que consulta en un servicio de salud, o simplemente una muestra que ustedes reclutan para su estudio en particular.
El modelo de causalidad se basa en este modelo que se ha denominado el contrafactual. Es decir, un modelo en el que cuando uno se pone a pensar muy cuidadosamente qué es lo que uno considera una causa, qué es lo que nosotros, desde dónde viene la inferencia cuando nosotros decimos que algo es la causa de algo. Principalmente lo que estamos haciendo es decir, ¿qué pasaría si en el mundo nosotros tenemos un individuo teórico y a este individuo teórico en el mismo momento, al mismo individuo en el mismo tiempo histórico, lo exponemos a un tratamiento, pero en un mundo que no existe, ese individuo es también no expuesto al tratamiento? En ese escenario en que todo es igual y lo único que varía es la exposición de interés, el fármaco o el factor de riesgo que nosotros consideramos que es causal, solo entonces en que se da este escenario en que hay una equiparación de del individuo que está expuesto y el no expuesto, es cuando nosotros decimos que existe causa, que algo causó algo. Ustedes modificaron algo de la realidad, introdujeron un elemento y eso causó un resultado. Este modelo, el modelo más genérico de la causalidad para las matemáticas y la física, tiene varias implicancias para nuestro trabajo. Porque cuando nosotros estamos tratando de buscar las causas del inicio y desarrollo de problemas de salud mental, existen muchas distintas explicaciones para poder identificar esas causas. Una es simplemente que las cosas ocurren en el mundo por orden temporal contingente, es decir, dado las probabilidades del mundo, ocurren contingentemente un fenómeno antecedente y una consecuencia. También existen otras explicaciones alternativas, es que a lo mejor no es el azar, no es la contingencia lo que genera esta asociación, sino que es que el resultado puede estar causando la causa. Y esto es bastante común en el ámbito de la investigación de la salud mental. A veces cuando nosotros estamos mirando, por ejemplo, una característica como el estilo de crianza que tiene una familia, muchas veces nosotros nos pasamos por alto la idea de que los niños también son portadores de un propio patrimonio psicológico, conductual y genético que hace que sean las personas que son, y a veces muchas de las características que nosotros consideramos que son causas desde los padres, como ser un estilo democrático de crianza, es más bien la respuesta a un niño. Fácil. Si tenemos una familia en la cual un niño tiene muchas dificultades para autorregularse, las probabilidades de que las creencias de esos padres sean más bien democráticas bajan muchísimo, porque el niño está causando algo en los padres. También existen posibilidades de que las cosas estén confusas y que en realidad lo que nosotros estamos mirando es que tanto el factor de riesgo, la exposición y el resultado no son más que ambos consecuencias de una tercera variable. Esto es bastante característico o bastante gráfico con el ejemplo del fumar y desarrollar cáncer de pulmón. Nosotros podríamos decir que el factor de riesgo para cáncer de pulmón es tener los dedos amarillos, ¿sí? Pero en realidad, y sería lógico, ¿no? Existe una mayor probabilidad de que las personas que tienen los dedos amarillos desarrollen cáncer. Pero en realidad, los dedos amarillos están causados por otro fenómeno que es el consumo del tabaco, y esa es la verdadera causa. También existen sesgos que son producto de la muestra que nosotros estamos utilizando. A veces nosotros creemos observar una cierta relación de causa y efecto, pero en realidad lo que estamos observando es una selección particular de individuos de la realidad y por lo tanto lo que nosotros estamos observando en términos de relación causa-efecto está sesgado. Y finalmente tenemos las causas verdaderas, que son las que todos queremos identificar. La causalidad es crucial
para nuestro trabajo, porque solo si entendemos las causas de los problemas podemos modificar el resultado. Es decir, si ustedes identifican fenómenos, digamos, exposiciones, factores de riesgo asociados con un resultado, y esos factores de riesgo no son causales, y ustedes hacen una intervención sobre eso, lo más probable es que estén perdiendo su tiempo y hagan perder el tiempo a los participantes del estudio, o, perdón, a los que están recibiendo el tratamiento, o que un gobierno destine dinero a algo que probablemente no va a causar modificación en el outcome final que nos interesa. Por lo tanto, para prevenir a nivel de la población, entender las causas es radicalmente importante. También es importante considerar que en esta idea de causalidad, nosotros estamos simplemente mirando las causas a nivel de los grupos. Nosotros estamos mirando poblaciones de manera probabilística y asumiendo escenarios contrafactuales que en muchas situaciones son escenarios contrafactuales que nosotros creamos en nuestros análisis estadísticos, o en algunos casos, los que tienen más suerte, pueden hacer un experimento para probar la real causalidad del fenómeno en el resultado. Es importante considerar que toda esta idea de causalidad, que es tan importante para la medicina, para la física, para la psicología, tiene sus raíces en las ideas de inferencia causal estadística. Es decir, lo que nosotros en realidad siempre estamos haciendo es una estimación de esta probabilidad con un cierto intervalo de confianza que lo que estamos observando esté causando el fenómeno. Y interesantemente, durante un largo tiempo hubo un rechazo radical en el mundo de la estadística en asumir alguna postura frente a las causas. Ese era un tema que se dejaba a la filosofía y a otras disciplinas que se preocupaban de la filosofía de la ciencia. Ahora, considerando los criterios de Bradford Hill sobre causalidad, es muy importante que hay tres elementos fundamentales para la estadística médica y la estadística aplicada a la salud de las poblaciones. Uno es que nosotros podemos hacer descripciones de lo que estamos observando. Y la tarea fundamental de nuestro trabajo es describir lo que vemos. Otro es que podamos hacer predicciones de la realidad, es decir, dado X, Y, Z, entonces nosotros vamos a tener este resultado. Pero el pináculo del trabajo es llegar realmente a las causas. Ustedes pueden tener buena predicción sin necesidad de hacer alusión alguna a las causas. Esto puede servir, por ejemplo, para predecir qué tan probable es que una cierta característica, un cierto grupo de características de los individuos llegue a predica con una cierta probabilidad que un resultado X. Eso no es igual a decir que los individuos con esas, o que tales características están causando el resultado. Ustedes pueden simplemente decir que ese set de factores de riesgo lo que están haciendo es contribuir a la predicción, pero en realidad no podemos decir nada sobre las causas. Las causas finales de los fenómenos solo pueden ser identificadas a través de un ensayo clínico controlado. Entonces, cualquier epidemiólogo en general lo que siempre está haciendo es esto: mirar una exposición X y un resultado, que puede ser una enfermedad comúnmente, pero puede ser otras características que son de interés para la incidencia de la salud en las poblaciones. Esto es común y corriente, que las personas vean asociaciones en el mundo, y hoy día, por ejemplo, este diario dice en sus noticias que es posible que las personas que son sobrevivientes de COVID pierdan el pelo, y la hipótesis de ello es el estrés. El estrés, que parece ser la única explicación nuestra a todo. Ahora, la idea es que
si ustedes son cuidadosos con una mirada de identificar causas reales, entonces ustedes necesitan mucho más que observar una asociación entre dos cosas. Oye, creo que no, lamentablemente el video no corre aquí. Bueno, les voy a mostrar el video al final, quizás, en la conversación. Esto se puede llevar a una vulgarización y que simplemente es lo que ustedes observan en los medios comúnmente. Ustedes tiran en la ruleta rusa un factor de riesgo y tiran un resultado en una población particular y entonces tienen, boom, una noticia para los medios de comunicación que les encanta este tipo de cosas. Ahora, la gran pregunta es cómo nosotros hacemos para identificar los individuos de la población que desarrollan la enfermedad o la característica que estamos mirando y una vez identificados, ¿cuáles son las causas que hay detrás de la variación en el número de individuos que presentan tal característica? En el ámbito en que nosotros nos desempeñamos, uno de los instrumentos que utilizamos comúnmente es una entrevista clínica o un cuestionario, donde las personas cuentan, describen síntomas, describen experiencias, y Emil Kraepelin en el siglo pasado ya había señalado la dificultad que teníamos para tener realmente una apreciación precisa de esas causas, dado que nosotros estamos con nuestros propios sistemas de creencias, juicios y valoraciones que influyen en la descripción de lo que observamos. De manera que un clínico nunca va a ser absolutamente preciso en identificar algunas cosas porque efectivamente está involucrado en la observación, porque es un ser humano, ¿no? Entonces, esta idea de que tenemos una especie de sesgo, bias, en cómo observamos la realidad, es muy importante en cuando nosotros empezamos a discutir cuáles son las causas de la incidencia de los problemas de salud mental en la población. Bueno, este es el paradigma de cómo medimos las cosas. Una persona tomando notas de lo que dice otra. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué tan precisa es nuestra nuestro acercamiento a la realidad con esta medida del resultado? Digamos que yo estoy midiendo función ejecutiva en niños de Brasil, en las favelas de Brasil. Y entonces yo tengo un instrumento X que puede ser, en este caso, diseño de bloques, el score que tiene el niño en una tarea que es parte de la escala Wechsler. Y entonces ese score que tiene el niño, nosotros lo regresamos o lo observamos en distintas edades de la muestra que tenemos. Si ustedes tienen un instrumento que es bueno, ustedes pueden tener alta confiabilidad en los resultados y probablemente muy válido la observación que ustedes tienen. Pero muchas veces ocurre que el método que nosotros estamos utilizando está mirando de manera distante de esta precisión en la medición. Y por lo tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos, si tenemos estos problemas de precisión en la medición, en realidad va a tener mucho ruido y probablemente no va a causar ninguno de los impactos que queremos en la población. Ahora, hay características de una medición que son importantes de considerar para poder evaluar cuán bueno es un instrumento, y esto ustedes probablemente ya lo han discutido muchas veces, pero ¿cuán probable es que con una cierta escala ustedes obtengan un porcentaje sobre el 80% de los individuos identificados con ese criterio y tengan un bajo número de individuos que han sido considerados positivos pero que en realidad son negativos? Esto tiene grandes implicancias cuando nosotros estamos tratando de establecer, por ejemplo, la prevalencia de la depresión en las poblaciones. Si ustedes utilizan la escala X, Y o Z, van a tener variaciones en la
medición que ustedes tienen de la depresión. Por lo tanto, nuestra medición tiene ciertos rangos de variabilidad. Por ejemplo, en este caso, el estudio de prevalencia de Estados Unidos muestra que la depresión en los últimos 12 meses alcanza 6% y entre un 15 y un 18% de la población ha tenido un episodio, al menos un episodio a lo largo de la vida, y la relación entre sexo femenino y masculino es de 2:1, 2 mujeres, un varón. Y esto es importante porque si ustedes miran utilizando los mismos instrumentos, van a encontrar gran variación en distintas culturas, distintos contextos. La gran pregunta es si esta variación corresponde a una variación real del atributo que estamos midiendo en la población o corresponde a un error de la medición. Nosotros tenemos preguntas que ocurren a distintos niveles de trabajo. A veces tenemos preguntas básicas. ¿Existe, por ejemplo, relación entre los niveles de estrés inútero y el cortisol circulante en el niño después del primer año de vida? Es una pregunta muy básica de laboratorio, de ciencia básica. Pero también tenemos preguntas que son clínicas. Por ejemplo, dado este tratamiento, ¿es posible que se reduzca el riesgo de desarrollar depresión en la adolescencia si ofrecemos el tratamiento antes de que los niños lleguen a la adolescencia? Y por último, ¿cuáles son los individuos que se podrían beneficiar mucho más de algunos tipos de servicios? Estas preguntas son importantes considerar en el marco de la causación, porque solo si tenemos este enfoque de causalidad, entonces nosotros vamos a tener mayor estimación de la posibilidad de error que estábamos teniendo en nuestra observación o una estimación con mayor precisión del cambio en el atributo real que estamos midiendo. Por ejemplo, hay preguntas tan comunes, un fenómeno, ¿qué pasa si yo detecto tempranamente el fenómeno? ¿Cambia algo en los resultados? ¿Es este test que yo desarrollé y que inventé, mis super preguntas, bueno para identificar algo? ¿Qué pasaría si nosotros no hacemos nada y dejamos que los individuos sigan el curso de su vida sin intervención? ¿Realmente hay algo, este tratamiento está cambiando los resultados a nivel de la población? ¿Hay efectos adversos de la intervención? Por eso es tan importante que para contestar este tipo de preguntas, nosotros tenemos que tener un marco conceptual que organice la información que estamos utilizando. En epidemiología se utiliza este marco que en general cada vez que ustedes miran un estudio, tiene que estar clarísimo cuál es la población que están mirando, es decir, las características de los pacientes, la población que están mirando, el lugar, la condición de salud en estudio, la intervención, y que puede ser una exposición en estudio. Por ejemplo, la intervención puede ser número de metros cuadrados de parques en el área donde yo vivo. Eso puede ser una intervención, pero al mismo tiempo puede ser una observación, un estudio observacional de lo que hay en la realidad para mirar la variación en el resultado. Y siempre tenemos que tener una control o comparación. El grupo control idealmente es asignado aleatoriamente, pero en los estudios observacionales ustedes no tienen eso, y lo que uno hace con sus modelos de regresión y sus tablas de 2×2 y estratificación de muestras, lo que uno está haciendo es jugar a hacer un experimento con los números, es decir, comparo individuos de tales rangos de edad en relación a la exposición y el resultado, porque yo creo que la variable edad puede influir. Entonces, finalmente tienen un resultado en el cual ustedes están mirando la variación cuantificada de alguna forma. Para los que están más interesados en esta forma de sistematizar la información proveniente de la evidencia científica. En salud está la información
este sitio web de Epistemonónicos, que es un grupo de investigación que existe en la Universidad Católica y que ustedes pueden utilizar las herramientas que ellos tienen basados en este modelo de población, intervención, control, comparación y resultados, que no es otra cosa que lo que utiliza también Cochrane Collaboration y otros estándares internacionales para compartir información científica en salud. Ahora, como estamos pensando el desarrollo, como a nosotros nos interesan cómo cambian las cosas a lo largo de la vida, en la década de los 90, los 2000, comenzó a ser cada vez más importante dentro de la epidemiología el estudio de las causas remotas de la incidencia de enfermedades crónicas. Y entonces ahí Diane Kuhn y otra gente trabajando en Bristol y en Londres comenzaron a explotar mucho más esta idea de que nosotros estamos teniendo una perspectiva temporal de los fenómenos y tenemos una exposición y un resultado y tenemos distintas configuraciones de cómo estas exposiciones están causando el resultado. Particularmente hubo dos modelos que siguen siendo los modelos más utilizados en la literatura y probablemente los que la psicología ha utilizado por más tiempo, que son el modelo periodo crítico y el modelo de acumulación de riesgo. Ambos modelos tienen algunas variaciones internas, no me voy a detener en eso, pero si ustedes quieren revisar mejor esta literatura, pueden ir con Ben Shoromo y Diane Kuhn, que han publicado varias síntesis sobre epidemiología del curso de vida. En esta idea de causas, cambio en el tiempo y la vida de los individuos, entonces estas herramientas son fundamentales para la gente que está trabajando con el estudio de la psicopatología del desarrollo. Hay muchas modelos que ya tienen suficiente validación en términos de, por ejemplo, modelos que nos explican muy bien y con precisión modelos de periodos críticos, por ejemplo, exposición o falta de exposición a ciertos micronutrientes en la vía intrauterina puede llevar efectos en el desarrollo del tubo neural y probablemente también efectos en otras áreas del desarrollo. Probablemente desarrollo cognitivo es donde tenemos más evidencia de ventanas críticas en la vida, en el curso de la vida, que da cierta ausencia o presencia de una exposición, el efecto se amplifica. Entonces, como yo estoy tratando de explicarles cómo pensamos los epidemiólogos y cómo esto tiene que ver con qué hacemos los epidemiólogos que nos interesa el desarrollo infantil, la salud mental y las intervenciones en la población. Entonces, estas son figuras de un capítulo que escribimos para el manual de parenting de Mark Ponstein, que se publicó el año pasado, donde nosotros utilizamos estos conceptos para un poco cuestionar la literatura que tenemos hasta ahora en el ámbito del parenting, de la crianza, como causa de ciertos fenómenos. En este escenario ustedes pueden tener un niño que está expuesto a la falta de una familia, es decir, un niño que puede estar en una institución de cuidado, como es una institución del Estado, como Sename, por ejemplo. Y nosotros tenemos la hipótesis de que los niños que están en estas instituciones tienen mayor riesgo de desarrollar depresión, y lo que hacemos es compararlos con personas que no están en esa condición, ¿sí? Ahora, cuando ustedes hacen esa comparación, no la hacen solo en un individuo, toman una muestra de la población y observan el desenlace. Digamos, estoy mirando depresión a los 18 años y lo estoy mirando en una muestra de población. Y hay variabilidad entre los individuos. No todos los individuos que fueron expuestos a la falta de una familia dentro de los primeros 5 años de vida desarrollaron depresión. Entonces, por eso es que es muy importante entender cómo vamos a obtener, inferir causación cuando estamos usando datos que son observacionales, porque los niños que llegaron, que están en estas condiciones, no fueron asignados aleatoriamente al tratamiento.
Al mismo tiempo, los niños que crecieron en una familia típica tampoco fueron asignados aleatoriamente al tratamiento y por lo tanto ustedes van a tener un cúmulo de sesgo en estas comparaciones. Entonces, nunca olvidarse que cuando ustedes están haciendo observaciones, estudios observacionales, están comparando la realidad tal cual es y los individuos no están asignados aleatoriamente, por lo tanto, su inferencia causal tiene grandes límites. Ahora, en los estudios observacionales nosotros podemos usar medidas que son transversales y eso nos da una cierta información. Digamos, quiero saber hoy día todas las personas que están cursando un episodio depresivo, que están cursando en las últimas 2 semanas. Esa información y las variables asociadas a esa información, cuando son transversales, tienen una limitación tremenda en términos de poder aseverar de que algo de eso es causal. Pueden también tener estudios ecológicos donde ustedes están mirando, digamos, cambios que ocurren en una comunidad y cómo esos cambios se relacionan con la incidencia de los problemas de salud mental, pero nuevamente, si ustedes no tienen una asignación aleatoria a las comunidades, al tratamiento, entonces su observación tiene estas limitaciones. Tenemos estudios de casos y controles, comparamos niños con y sin en la exposición, pero nuevamente los casos y los controles no son asignados aleatoriamente. Y finalmente, un verdadero experimento es cuando los individuos tienen toda la misma probabilidad de estar expuestos y no expuestos al tratamiento. Y esa es una verdadera experimento. Hay muchos problemas, distintos diseños, cada diseño tiene sus problemas, no hay un solo diseño que les vaya a resolver todos los problemas, tampoco hay un diseño que sea perfecto, aún los ensayos clínicos controlados tienen problemas de causalidad reversa también. Por ejemplo, cómo las personas se autoseleccionan para acceder a su tratamiento tiene efecto sobre la estimación de la asociación que ustedes tienen entre la exposición y el resultado. Entonces, es muy importante no olvidarse que cuando ustedes están mirando todas estas encuestas que aparecen cada cierto rato diciendo que el 80% de los chilenos tienen depresión, lo que ustedes están haciendo es jugar con 2 cosas. Uno, que en el caso más común, es que es una mirada transversal. Segundo, que a veces los instrumentos no están validados para la población. Y tercero, tiene una población que tiene unas características particulares y por lo tanto hay que ser cauto con estas aseveraciones de que cierto factor de riesgo, cierta condición está causando un resultado. Una de las características comunes, por ejemplo, en la relación que hay entre nivel socioeconómico y trastornos de la salud mental. Hay una fuerte correlación entre ambos y la gran pregunta es, si yo mido nivel socioeconómico en un tiempo 1 y mido salud mental en un tiempo 2, ¿es realmente esa diferencia temporal informativa de que el nivel socioeconómico está causando la variación en el resultado? Si yo no medí en el tiempo 1 nivel socioeconómico, es muy probable que yo esté siendo ingenuo respecto a esta asociación si es que yo digo que esto es causal. Otro ejemplo es la relación entre el dolor físico y la depresión. Sabemos que hay una estrecha relación entre estas características. Hoy día sabemos mucho más de las causas biológicas subyacentes a esta relación, pero nuevamente son fenómenos que son difíciles de separar. La depresión es comúnmente asociada con dolor físico. Una gran proporción de las personas que están desarrollando episodios depresivos también tienen malestares físicos. Entonces ustedes tienen un tiempo en el que la exposición ocurrió y ustedes están mirando un resultado en el futuro, ¿sí? La idea es que ustedes esta observación sea prospectiva y que no sea esta búsqueda de ir a buscar exposiciones tempranas. Digamos, por ejemplo, el mejor ejemplo es el estudio epidemiológico en Estados Unidos que mostró que las experiencias adversas aumentaban el riesgo para todas las enfermedades físicas y mentales. Esa encuesta estaba basada en un estudio transversal de autorreporte. Y
bueno, no voy a entrar específicamente en este problema, pero cuando uno no considera la temporalidad con la que está midiendo, y por ejemplo está preguntando a la persona que recuerde sobre el pasado, la estimación que ustedes están teniendo no tiene nada que ver con la realidad. Lo que ustedes están estimando es el recuerdo que tiene ese individuo de la exposición en un tiempo presente, donde puede o no estar el desenlace que ustedes están mirando. El estudio longitudinal de padres y niños de Bristol es probablemente los estudios más sofisticados en términos de seguir prospectivamente un gran número de la población con medidas repetidas a lo largo de la vida, diseñada desde el inicio para hacer un estudio prospectivo a lo largo de la vida. ALSPAC tiene muchísimas mediciones. Yo tuve la suerte de estar trabajando ahí y es una verdadera, como por decirlo así, como una especie de máquina de producción de mediciones y de datos. Y con la gracia que tiene una comunidad que está absolutamente involucrada en la investigación. La gente que vive en Bristol sabe que existen los niños de los 90, de pronto hay campañas de ir a recuperar personas que se han perdido durante los años, porque hay pérdidas. Ustedes si hacen estudios longitudinales, tienen que ser muy conscientes de la estimación de su pérdida, pero por eso es tan importante que la ciencia esté en el aire de la cultura de los lugares. Si nosotros no somos capaces de involucrar a las participantes en los estudios, en el diseño de los estudios, en cuáles son nuestras hipótesis, nosotros probablemente vamos a tener mayor atrición en el estudio. Y eso es muy importante para tener buenas estimaciones. Si ustedes tienen una pérdida grande en el resultado, entonces podría esto afectar sus estimaciones. Y como ALSPAC tiene medidas repetidas en el tiempo, entonces muy tempranamente, durante la pandemia, ALSPAC fue capaz de describir, tomando individuos que desarrollaron los síntomas de ansiedad a la edad que tenían 22 años y síntomas de ansiedad luego a los 24 años. Y estos mismos cortes temporales en dos grupos fueron replicados post-COVID. Y entonces una de las cosas que podemos observar es este crecimiento de la incidencia de síntomas ansiosos en esta corte, pero ustedes encuentran que hay estos dos grupos etarios tienen un comportamiento un poco distinto originalmente, pero la reacción post-COVID no fue tan distinta en distintos grupos etarios. No me voy a detener mucho aquí, pero hay gran cantidad de información hoy día dando vuelta de cuáles son los factores de riesgo asociados con problemas de salud mental durante la pandemia, y tenemos que ser mucho más cuidadosos en tratar cuando nosotros describimos lo que estamos observando, no argumentar más allá de lo que tenemos en nuestros datos. Otro ejemplo es cómo los diseños nos pueden permitir sortear un poquito estos problemas que nos dan los datos observacionales cuando no tenemos un experimento verdadero. Este paper lo publicó Rebecca Pearson utilizando los datos de ALSPAC, y lo que nosotros siempre hemos pensado, los estilos depresivos durante la exposición a una madre o un padre deprimido postnatalmente puede generar un cierto nivel de aprendizaje en el niño de unas características, estilos de pensamiento que son factores de riesgo conocidos para la depresión. Ahora, la gracia que tiene ALSPAC es que tiene mediciones de estas cosas antes de que los niños existan. Es decir, antes que exista la influencia del niño sobre los estilos cognitivos, por ejemplo, como causa de un factor de riesgo como causa de la depresión. Si ustedes tienen una medición prenatal, no tienen la influencia de la conducta del niño dando vueltas. Entonces la estimación que ustedes van a tener sobre el resultado va a estar de alguna forma sorteando esas limitaciones, esos sesgos que ocurren
de la medición. Este es otro estudio característico de ALSPAC que me gusta mucho, porque lo que hicieron fue que cuando los niños tenían 16 años, les empezaron a preguntar sobre muchos hábitos y culturas de grupos de pertenencia. Y una de las cosas que se observó en este estudio es que los chicos que se identificaban como pertenecientes a la cultura gótica, chicos que se visten de negro, se maquillan con maquillaje oscuro, les gusta música que es bastante depresiva. Entonces, la gran pregunta es aquí si esto es un factor de riesgo o en realidad es una manifestación de la enfermedad que ya ocurría en el individuo. Y ustedes pueden tener distintos tipos de comparaciones, cuánto, por ejemplo, el individuo se identifica con ser gótico y la variación que hay en la incidencia de depresión cuando los niños tenían 18 años. Esto es cuando tenían 15, 16. Y entonces ustedes pueden ver esta dosis-respuesta en relación a la autoidentificación como gótico. Y esta dosis-respuesta también se observa para las autolesiones. Ahora, cuando ustedes toman en cuenta factores que están asociados con la pertenencia a la cultura gótica y con el resultado que es la depresión o las autolesiones, ustedes en un modelo no ajustado tienen estos estimadores, pero cuando ustedes utilizan todos los factores confundentes, ustedes ven confundentes reales, es decir, que están asociados con la exposición y con el resultado, y que están en realidad causando la exposición y el resultado. Esa es la definición de un confundente real. Y entonces ustedes ven que hay una atenuación de la estimación, pero igualmente se mantiene la fortaleza de la evidencia. Y esto causa mucho ruido en los medios, pero es cuánto de la exposición a redes sociales, por ejemplo, puede estar siendo una de las causas de que muchas chicas adolescentes o mujeres jóvenes estén desarrollando más depresión. Hay por ahí unos datos que muestran que a lo mejor las mujeres en cierto rango están incrementando su riesgo de depresión esta generación. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la estimación, para hacérselo breve, es que todos los estudios de redes sociales, exposición a redes sociales y depresión en caso de mujeres, en realidad están sesgados porque ustedes dejaron fuera a los hombres. Entonces es muy importante que ustedes piensen cuidadosamente cuando están mirando estas asociaciones. Finalmente, lo que nosotros estamos haciendo siempre es mirar a las poblaciones, mirar grandes grupos de personas. Y hay una gran variabilidad individual de respuesta frente a las exposiciones, los factores de riesgo. Por lo tanto, lo que nosotros siempre tenemos una estimación de la realidad. Las causas que nosotros estamos buscando, las causas que nosotros decimos nuestros datos muestran, son estimaciones con un cierto nivel de confianza. El experimento verdadero es la única forma que no nos hace dar la vuelta a los sesgos de selección producto de los estudios observacionales. Los individuos, la exposición al tratamiento aleatoria, hace que ambos grupos sean intercambiables. Y eso es algo que nunca deben de olvidar. Cuando ustedes están pensando en que algo causa un cierto resultado, es que efectivamente los individuos son intercambiables. El individuo que está en el grupo control o el grupo expuesto es intercambiable con el individuo en términos de exposición a la variable de interés. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es mirar todo el tiempo las poblaciones expuestos, no expuestos, y miramos un desenlace en el tiempo. Y usualmente esto utiliza, por ejemplo, una perspectiva longitudinal en el que nosotros estamos comparando la incidencia de un cierto factor de riesgo con la incidencia de un cierto un cierto resultado a través del tiempo. Ahora, hay preguntas de investigación que son relevantes en términos de
siempre es relevante cuando ustedes están planeando su investigación con una perspectiva de desarrollo y de las causas detrás de esto, es que ustedes tienen que mirar muy cuidadosamente cuáles son los variables, cuáles son las características de la medición tanto de la exposición como del resultado, pero nunca, nunca subestimar la posibilidad de que la dirección de la causalidad sea distinta de la que ustedes están estimando. Nosotros, por ejemplo, entonces siempre vamos a tener que estar mirando, pensando en el escenario hipotético, en el que tengo un individuo que está expuesto y un individuo que es exactamente el mismo individuo al mismo tiempo, pero no expuesto al tratamiento, y eso es el modelo que nos interesa poder jugar dentro de nuestros datos para poder tener una aproximación más cercana a las causas. Voy a saltar un poco algunas láminas que lamentablemente, como tuve un problema con mi computador, tuve que cambiar el orden de las láminas y fue un poco caótico, así que les pido disculpas que voy a pasar algunas láminas más rápido. Nosotros todos estamos particularmente interesados en el desarrollo temprano y cómo ese desarrollo puede estar modelando las probabilidades que los individuos desarrollen problemas de salud mental a lo largo de la vida. Este es un estudio que hicimos basado en los datos de la Corte del Milenio. Son cerca de 15.000 niños a lo largo de todo, alrededor de todo el Reino Unido, que fueron reclutadas sus madres, las maternidades de todo el Sistema Nacional de Salud inglés. Lo que nosotros hicimos en este estudio fue separar nuestros constructos de disciplina en una disciplina activa y una disciplina, digamos, como de remover estímulos, es decir, un castigo positivo o castigo negativo, para que lo entendamos mejor. Y lo que hicimos fue comparar una serie de variables que son, nosotros podríamos considerar confundentes, porque están asociados tanto con la disciplina como con los problemas de salud mental. Por ejemplo, la educación de la madre, la educación, el nivel de depresión materna, el sexo del niño, la paridad y el temperamento del niño. Y lo que nosotros hicimos fue estimar en un modelo no ajustado la asociación que había entre el castigo físico o el remover reforzadores y la incidencia de depresión cuando los niños tenían 14 años. Y esto lo hicimos en varios modelos y la respuesta final que uno obtiene con estas observaciones es que en realidad el castigo físico estaba asociado con mayor riesgo de problemas de salud mental, pero cuando ustedes toman en cuenta los confundentes en el largo, en reales factores que están asociados con ambos, como con la disciplina, tanto como con la salud mental, ustedes ven una atenuación de esta evidencia, pero lo que ocurre es que cuando ustedes consideran estos factores, la disciplina de remover los reforzadores, lo que nosotros llamamos disciplina positiva, está asociada con la reducción del riesgo de tener problemas de salud mental. Y esto es tremendamente importante, porque tradicionalmente lo que estamos diciendo es que en realidad este es el factor de riesgo, es decir, castigo físico es la causa de la mayor incidencia de problemas de salud mental en el niño. Pero lo que estamos observando con esta data es que es más bien el factor de utilizar disciplina positiva puede ser un factor protector para menor incidencia de problemas de salud mental en la adolescencia. Nosotros también estamos utilizando datos nacionales para poder hacer esta estimación. Este es un trabajo que estamos haciendo con Soledad Co y Matías Raza. Estamos
revisando las tendencias de la salud mental perinatal en Chile en la última década. Ustedes saben que Chile incrementó la detección, el screening activo y el acceso al tratamiento en depresión en este periodo, y por lo tanto entonces nosotros podríamos observar, tenemos un mismo instrumento, tenemos EPDS en los últimos 10 años en todas las embarazadas que se atienden en el Sistema Nacional de Salud en Chile. EPDS es la escala de Edimburgo, si es que alguien no la conoce. Y también tenemos una medición estandarizada de factores de riesgo psicosocial en el primer contacto con la matrona en la atención primaria del Sistema Nacional de Salud. Interesantemente, lo que estamos encontrando por ahora, estos son resultados preliminares, que en esta última década, entre el 2009 y el 2019, la incidencia de depresión cayó del 14 al 7%, mientras que los factores de riesgo psicosocial se mantuvieron más o menos estables alrededor del 40%. Es decir, la acumulación de dificultades, digamos, falta de apoyo social, bajos ingresos, falta de tener conflictos con la maternidad. Todos esos factores de riesgo se mantuvieron más o menos estables en la última década. Pero lo que sí varió fue la incidencia en el resultado. La gran pregunta es si nosotros podemos creer este resultado y cuáles son las causas de ese resultado. Y como ya les venía diciendo antes, entonces aquí el gran trabajo con esta data observacional es poder cuestionar sistemáticamente esta caída de los resultados utilizando variables que podrían afectar la incidencia de la prevalencia, perdón, la incidencia de la depresión en la población general, tomando en cuenta las características de los centros donde las personas se atienden. No me voy a detener en esto y solo decirles que muchas de las cosas que estamos mirando ocurren muy temprano en la vida, son complejas de medir, y que las vías por las cuales todas estas cosas están ocurriendo son de un nivel de dificultad mayor cuando nosotros queremos describir todo en el mismo momento. Por lo tanto, lo que hace un buen investigador es en realidad segmentar la realidad y mirar algunos aspectos. Por eso cada vez que alguien le dice, ay, pero no miraste esto, bueno, eso será para otro estudio. Finalmente, yo estoy particularmente más interesado en mirar los efectos de largo plazo que tiene la crianza temprana en la salud mental de los adolescentes y los adultos, y entonces por eso estamos utilizando los datos del experimento que realizamos con proveer clases de crianza en la atención primaria para ver los efectos de largo plazo en la incidencia de salud mental en esta población. Yo estoy interesado en cómo los estilos de crianza podrían o no tener que ver con esto. La verdad es que estoy cada vez más escéptico. Y por todo esto, porque hay mucha causación reversa, porque hay causación reversa de cosas que están influyendo en nuestras características y que nosotros no estamos midiendo, que se denominaría unmeasured confounding, o un factor de confusión no medido, no estimado. Y por lo tanto, entonces, cualquier mirada que hagamos de estas cosas que son tremendamente complejas, como ustedes saben, tiene que ser muy cauto y utilizar distintos modelos, teorías, métodos. No me voy a detener en estas cosas. Simplemente me gustaría terminar con algunas cosas que son más recientes de lo que estamos haciendo en Chile y preguntas que son más bien preguntas que yo tengo como investigador y que ¿cómo es posible que con todo el aumento en acceso que hemos logrado en tratar la depresión, en detectarla y tratarla tempranamente, no vemos una caída en la prevalencia? Esto a nivel global. Este es un paper de Ronald Kessler y su grupo, pero en realidad lo que Ronald Kessler está diciendo aquí, este grupo, es cómo es que en promedio en el mundo, con todo el incremento en acceso a detección y tratamiento, seguimos viendo, no viendo una caída en las prevalencias de depresión. Y por lo tanto, esta es una buena pregunta también para Chile, porque Chile en la última década incrementó masivamente a través del auge el acceso al tratamiento para la depresión. Y finalmente, algunos de los problemas que estamos enfrentando son lo que les hablé al principio,
el tema de la medición de lo que estamos observando. El DSM-5 es probablemente un buen ejemplo, como crecimos desde el primer manual, 106 diagnósticos, a más de 400 diagnósticos hoy día tenemos en este manual. Y entonces, ustedes no olvidar que si yo, por ejemplo, pongo esta lámina y les pregunto, lamentablemente la animación no quedó aquí, pero imaginen que los porcentajes no están ahí, y entonces si yo les muestro estos resultados, sí, no, o no estoy seguro, y lo planteo sin un encabezado, sin una pregunta encabezado, la proporción de gente que contesta sí, no, o no estoy seguro, es más o menos la misma en todo el mundo. Y por ejemplo, también utilizando otra escala como nivel de satisfacción. Estas son las distribuciones que ustedes encuentran. Y esto, por ejemplo, si yo solamente pongo correcto o incorrecto, y entonces ustedes van a tener que cerca del 70% de la gente va a decir correcto, independiente de lo que le estén preguntando. Y esto se observa a través de los años en el tiempo, sistemáticamente. Más o menos estable. Por lo tanto, tenemos un gran problema con lo que estamos midiendo. Y por eso entonces tenemos que volver una y otra vez a qué es lo que estamos midiendo y cuestionarnos los métodos que estamos utilizando para eso. No me voy a detener en estas cosas. Y entonces pensar que lo que estamos haciendo para poder identificar las causas y la causa de los casos es mirar algo que está cambiando en el tiempo. Y para nosotros pues, es particularmente complicado, porque estamos mirando un ser humano en desarrollo en el que el atributo que yo estoy observando cambia por el solo hecho de que la persona está creciendo. Entonces, sus ambientes están cambiando y por lo tanto la unidad de análisis que nosotros tenemos a través del tiempo, si digamos estoy midiendo depresión a los 8 años, a los 10 años y después mido depresión a los 25, ¿es realmente lo mismo? ¿Estoy midiendo lo mismo? Y esas son preguntas muy importantes para los psicometristas y la gente que está trabajando fuertemente en mejorar la medición en lo que trabajamos. Solo mostrarles que un ejemplo, en depresión tenemos estas 7 escalas y esta es la superposición de síntomas que miden las escalas. Pero digamos que hay una gran variabilidad, es decir, hay escalas que miden muchísimos más síntomas, otras se concentran en unos pocos, y esto tiene que ver con las características de la enfermedad, porque la enfermedad depresiva varía mucho en sus manifestaciones. No me voy a detener en esto, pero simplemente esto está teniendo impacto en la manera en que la ciencia está asignando fondos, y esto es, por ejemplo, lo que pensaba la gente de la NIH en la década pasada, que estos genes tenían que ver con lo que estaban mirando en un resultado X como la depresión. Hoy día sabemos que en realidad todas esas estimaciones están un poco fuera del lugar, no son reales. Y que en realidad estamos mirando distintos componentes de un fenómeno y por lo tanto lo que vamos a hacer para poder estimar un modelo X de las causas de una cierta enfermedad requiere mucho trabajo en términos de considerar los distintos componentes del objeto de la medición. Ahora, hay nuevos modelos, hoy día tenemos modelos que son bastante más robustos en términos psicométricos, y estos son los modelos que están más en el modelo inglés, donde ustedes tienen modelos jerárquicos con factores más arriba en el nivel de complejidad, y que todos forman parte de un continuum en el riesgo de psicopatología. En realidad, esto que probablemente ustedes ya lo han discutido con otros profesores o con otra gente, es que en realidad estamos llegando cada vez más a la conclusión de que la psicopatología y mucho de lo que estamos mirando no son fenómenos discontinuos, categoría aislada. Digamos, psicosis y depresión no son cosas que están completamente separadas. Y entonces por eso es tan importante que en sus tesis, en el trabajo que están desarrollando, se cuestionen muy bien qué es lo que están mirando y cuál es la evidencia para eso.
Las nuevas tecnologías van a traer un cambio radical en la forma que medimos las cosas. Hoy día podemos capturar el comportamiento de las personas en tiempo real, en distintos contextos y distintos tipos de información. Información fisiológica, como la Dani está haciendo en sus estudios. Podemos también capturar información sobre cambio en el estado de ánimo durante la semana. Y también podemos capturar exposiciones del ambiente, digamos, si nosotros tenemos una aplicación que nos descarga información del GPS, del teléfono, del reloj de la persona, podemos saber cuánto se movió en el día, en qué lugares estuvo y qué tipo de exposiciones tuvo durante el día. Y esto va a transformar los servicios de salud mental rápidamente y hay que prepararse para esto, hay que desarrollar investigación. No podemos quedarnos atrás, necesitamos desarrollar mejor investigación que nos permita vincular la tecnología con el acceso a tratamiento. Y también pensar más cuidadosamente nuestros modelos, pensar cómo en realidad necesitamos modelos estructurales, necesitamos mirar cómo distintos síntomas pueden estar causando distintos fenómenos y no tratar a la depresión como una cosa única. No me voy a detener en esto. También estamos cambiando porque podemos hoy día ir a las casas sin necesidad de ir a las casas. Los participantes de ALSPA que están proveyendo videos con una velocidad que va más allá de lo que podemos analizar hoy día, pero tenemos muchísima información de cuando las madres están alimentando a los bebés, están jugando con los bebés. Y digo las madres porque los padres son muy difíciles de incluir en los estudios, la Dani lo sabe, uno sufre mucho porque quiere tener más padres en el estudio, pero la verdad es que se hace difícil, hay que buscar nuevas formas de involucrar a los padres en la investigación sobre el origen de la psicopatología. Nosotros estamos haciendo observación microanalítica en base a este manual que hicimos. Este es un manual que en realidad no tiene ninguna sofisticación más que ser súper detallado. Y lo que hicimos fue tomar el manual que diseñó Mark Bronstein en NIH para expandir muchísimas más cosas que ese manual no tenía. Y hoy día tenemos cerca de 200 códigos para distintos fenómenos que estamos observando en los videos. Estamos trabajando duro también para poder utilizar máquinas que aprenden y que podamos identificar más cosas de manera rápida y sin tanto gasto de ojo humano, pero la verdad es que eso todavía estamos lejos. Eventualmente en voz uno podría tener mayor precisión. Y estamos utilizando software que ya viene diseñado, donde ustedes pueden tener una estimación de un estado emocional. La verdad es que yo no me convence mucho estas estimaciones todavía, porque el estado afectivo tiene que ser muy claro para que ustedes vean un signo real en los números. Y yo estoy particularmente interesado en la voz y en el análisis del tono de voz y en el análisis de la estructura morfológica del lenguaje. Hoy día sabemos que la estructura del pensamiento en la psicosis puede ser, por ejemplo, observada tempranamente, que la gramática que utilizan las personas que van a desarrollar psicosis varía con la población no enferma. Y entonces le doy las gracias a mis colegas de Bristol, que buena parte de los materiales que utilicé hoy día vienen de ahí, y solamente me gustaría decirles algunas cosas respecto a esto. Hoy día tenemos el poder de identificar la variación en un individuo en el tiempo con mayor precisión, menor error de medición. Y entonces podemos no solamente estar comparando individuos a lo largo de la vida, estar comparando las personas, las poblaciones, los distintos grupos humanos a lo largo de la vida. Podemos comparar un individuo consigo mismo a lo largo de su vida. Y yo quiero solamente dejarles este mensaje que yo creo que es importante para lo que ustedes están haciendo en la universidad, porque vamos a necesitar muchísima más gente pensando en cómo los servicios pueden llegar de manera más rápida a las personas hoy día en los contextos en que vivimos.
Este es el proyecto que estamos desarrollando en el área de Sudoriente, no les voy a contar detalles de esto, solo decirles que es información que va a estar abierta en los próximos meses y la ciencia hoy día tiene que ser abierta, tanto los datos como los códigos que utilizamos para poder analizar los datos tienen que estar disponibles para toda la comunidad científica y nosotros estamos trabajando en ese enfoque. Lo que yo estoy haciendo en mi trabajo es simplemente poner en conjunto las herramientas que tiene la epidemiología metodológica con las herramientas que nos da la psicología del desarrollo para entender las causas de los problemas de salud mental en las poblaciones y en los individuos. Y es muy importante decir "y", porque no es lo mismo, no estamos mirando las mismas cosas cuando miramos las causas de la incidencia en las poblaciones y las causas de los problemas de salud mental en los individuos. Finalmente, solo voy a quedarme aquí. En realidad tenía muchísimas más láminas por el producto de este desorden que tuvo en el computador, pero estoy abierto a poder ahora contestar preguntas, discutir. Muchas gracias, Miguel. Mira, hay varias ya en el chat, no en el chat, sino que en el preguntas y respuestas. Y no sé si tú las puedes leer ahí, tal vez. Sí, las estoy leyendo. Ya, súper. La Carola Pérez dice que ¿cuáles son las variables consideradas en los factores de riesgo? Bueno, el término factor de riesgo es una variable que aumenta o disminuye el resultado que ustedes están mirando. Nosotros consideramos que un factor es de riesgo cuando aumenta la incidencia de una enfermedad en el mundo más de la epidemiología. Y por lo tanto, hay factores de riesgo que yo puedo considerar que son modificables y otros que no son modificables. Hay factores de riesgo como por ejemplo el sexo. Yo no voy a poder cambiar el sexo biológico asignado a la concepción, pero sí puedo estimar otros factores de riesgo que son potencialmente modificables. Como por ejemplo las interacciones entre las madres y los hijos, los padres y los hijos. Si es que esta asociación es realmente un factor de riesgo, entonces si ustedes modifican esta variable van a ver un cambio en el resultado. La verdad es que cuando uno meta-analiza muchas de estas cosas, uno está mirando evidencia consolidada, uno se encuentra con que varias de estas hipótesis tienen o podrían tener menor evidencia de lo que nosotros creímos hasta ahora. Y por eso es que es tan importante que uno considere que lo que está haciendo es ciencia, y la ciencia cambia todo el tiempo. Entonces nosotros no podemos quedarnos pegados en ciertas lógicas como de dogma teórico o supuesto de porque la interacción madre-hijo es la causa de los problemas de salud mental. Yo creo que hay que cuestionarse esas cosas siempre, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y es el factor de riesgo que tú estás considerando, porque ahí Carola te escribe después como para saber más específicamente del estudio que estás haciendo sobre depresión en Chile. ¿Qué factores de riesgo estás considerando ahí? Sí, como ese trabajo es un trabajo de epidemiología clásica, entonces lo que yo estoy haciendo solamente es describir la variación en el tiempo, en la incidencia, y lo que estamos haciendo es poder construir una base de datos sobre... yo tengo la incidencia de depresión acá, establecimiento de salud del país. Y lo que yo puedo hacer es describir, porque como son datos agregados, no son datos de individuos, lo que yo puedo hacer es describir las características que tiene la población que atiende ese establecimiento de salud. Y por lo tanto yo puedo entender causas que están asociadas con la incidencia del problema, pero a nivel del grupo, a nivel del centro de salud. Estamos utilizando en paralelo otra base de datos, que es datos individuales, y ahí sí podemos mirar factores de riesgo individuales como la edad, el ingreso económico de la familia y la presencia de factores de riesgo. Y ahí lo que es nuestro trabajo, y que está en curso en realidad, es poder utilizar dos métodos con dos bases de datos distintos para poder mirar el mismo fenómeno. Sí. La Carola está muy interesada en... sí, en el estudio con la Sole.
Bueno, ahí la Sole les podrá contar mucho, pero la verdad es que estamos recién empezando, tenemos datos preliminares para mostrar, pero queremos ser mucho más cautos en decir algo que sea informativo de algo que es probablemente más cierto. ¿Nos podría contar un poco sobre tu enfoque para estudiar la alimentación? Ah, sí, eso es algo que estoy haciendo en el INTA. Se supone que yo en el INTA miro obesidad o trastornos de la alimentación, ingesta alimentaria y todo lo que conlleva la nutrición en general y la incidencia de problemas de salud mental. Estamos en un periodo también muy inicial de eso. Estamos usando datos de las 3 cohortes que tenemos, embarazadas, escolares y adolescentes, para mirar las mismas exposiciones, es decir, depresión, ansiedad y índice de masa corporal, pero tenemos una gran cantidad de información de estos mismos individuos antes en el tiempo, de manera que podemos controlar por algunas otras cosas. Pero eso es también un trabajo en curso. Si ustedes están interesados, están más interesados en nutrición, pueden venir a trabajar con nosotros, les pueden usar los datos, la Dani ahí sabrá qué hacer si los estudiantes pueden tener acceso a esto. Sí, el contacto, claro, Tania. Sí, Mi correo electrónico es miguel.cordero@intauchile.cl. Y eso. Evelyn aquí te pregunta también respecto a por qué no caen las prevalencias de depresión. Que dice, a pesar de la atención... ¿Por qué caen o por qué no caen? ¿Por qué no caen? No, pues lo que nosotros estamos viendo en estos datos es que sí cayeron en la última década. Chile, al contrario de lo que la mayoría de las personas dicen en todos los medios y la mayoría de los datos que son transversales, digámoslo, muestran unas prevalencias infladísimas, ¿no? 40, 50% de la gente sobre el puntaje corte. Pero esos estudios no toman en consideración, primero, que han reclutado a los individuos en el medio de una pandemia. Segundo, que las mediciones que se han utilizado, medir una vez no es lo mismo que volver a medir. Y cuando ustedes vuelven a medir, ustedes encuentran, por ejemplo, los estudios del COES, el Centro de la Cohesión Social, ellos están reportando unas prevalencias que fueron una locura, pero en las medidas repetidas en el tiempo uno ve como en realidad la prevalencia no es el 50 o 40%. Ahora, yo no digo que no haya problemas de salud mental asociados a COVID o que no haya problemas, o que los problemas de salud mental no vayan a ser una carga de enfermedad para el Sistema Nacional de Salud luego de este periodo, pero lo que yo estoy diciendo es que hay que ser mucho más cauto con qué es lo que uno interpreta de esos números. Como ¿cuál ola era la de salud mental? Porque ya digamos tantas olas. Sí, ¿no? Bueno, lo que es objetivo, en todo el mundo el suicidio cayó. Esa es la realidad. Sí. Y entonces,